por asistir a esta primera convocatoria del foro Somos Comunicación. Y lo primero que quiero daros es las gracias, las buenas tardes y gracias de verdad, de corazón, a todos los que habéis apoyado esta primera edición de Somos Comunicación, a los que nos acompañáis ahora y a todos a los que habéis animado esta convocatoria en las distintas redes sociales. Antes de entrar en materia, os comento brevemente cómo va a ser la dinámica de esta sesión. Va a haber una brevísima exposición, la presentación del invitado, una conversación con Antonio Rivero, a quien aprovecho para agradecerle que sea el anfitrión y el que inaugure estos encuentros, una conversación sobre cómo realizar con éxito una rueda de prensa virtual, y después, en base a las preguntas que hagáis en el chat o directamente, se va a abrir un turno de preguntas para cualquier duda o profundizar en alguno de los aspectos que queramos, ¿no? Y ahora sí, Somos Comunicación nace con vocación de ser un punto de encuentro para los profesionales de la comunicación y el marketing. Un foro con dos ejes, que es el eje de la herramienta y también el de la actualidad. Es decir, mejorar nuestro saber hacer compartiendo entre todos pues, conocimiento, técnica e impresiones. Debatir sobre aquellos asuntos que marcan el presente y nos enseñan el camino, el futuro de nuestro sector. Y inauguramos este foro con nuestro querido Antonio Rivero, director de Grading en Andalucía y también vocal de innovación de esta Casa de la Comunicación, que es la APC, la Asociación del Progreso de la Comunicación. Además, Antonio es una referencia en la gestión profesional de la información, tanto en instituciones, empresas, como en diferentes organismos. E inicia estos encuentros para hablarnos de una de las principales herramientas con las que cuenta el DIRCOM, que es la rueda de prensa. Esa llamada a la interacción de una organización con sus públicos, antes en exclusiva para los medios de comunicación, pero que ahora sirve también para relacionarnos con los públicos de referencia, con los stakeholders. Precedida de una convocatoria, pues en cada día las redacciones, colectivos o sedes recibimos cientos de convocatorias para ruedas de prensa, que además podemos ver resumidas en 15 minutos en la agenda de Europa Press, la agencia en la agencia EFE, o apiladas en nuestra bandeja de entrada del correo electrónico. Con la crisis sanitaria, el rol y la autoridad de la rueda de prensa no ha cambiado, pero su formato sí. Podemos decir que ha telerodado. Y como dice el nombre de nuestro encuentro, somos comunicación de nuestros foros. Si no comunican, no somos. Entonces, aun con la pandemia, la necesidad de comunicar de las empresas, de las instituciones, de las organizaciones, han seguido intactas. Y se tenía que seguir utilizando de esta herramienta como una de las más eficaces para relacionarnos con nuestro público. En este caso, los periodistas no han tenido que salir de sus redacciones, nuestro evento, sede, sino que las empresas y órganos se han metido en las redacciones o en las propias casas de los periodistas. Y esto no es el mundo al revés, sino quizás sea la cuadratura del círculo para exponer, comprenderse y resolver dudas. Pero, amigo Antonio, este formato que ha mutado de lo físico a lo virtual por razones del confinamiento, ¿tú crees que ha venido para quedarse? Sin duda, Andrés, yo estoy convencido de que se quedará y evolucionará a un formato que se adapte a la nueva realidad o a la nueva normalidad, ¿no? Como lo llaman, en la que estamos, por desgracia, ahora mismo situados, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecer a Extra Digital, hombre, que me haya llamado. Yo encantado de colaborar en que este medio está siendo todo un éxito, siga creciendo, siga apostando por la comunicación, nos dé voz a los que trabajamos en este sector
y encantados de participar en estos foros que yo creo que alimentan muchísimo nuestro día a día y sobre todo nos permite hablar de las cosas que nos interesan y que nos afectan en nuestra profesión, ¿no? Y por supuesto agradecer tanto a Avante Medios como a PC que nos ayuden a también a darle difusión a este tipo de eventos que vienen también para quedarse, como las ruedas de prensa virtuales, Andrés, estoy convencido. Esperemos que sea así. Bueno, yo creo que, hombre, nosotros en Grayling hemos preparado un documento porque hemos tenido la pandemia, nos pilló en una época en la que se cuentan muchas cosas a nivel informativo, sobre todo resultados de empresas, sobre todo memorias, sobre todo datos del año anterior, ¿no? Entonces, este parón, pues a muchos de nuestros clientes pues les pilló un poquito en fuera de juego porque les rompía la mecánica tradicional de hacer ruedas de prensa con medios especializados o con medios generalistas y demás, ¿no? Entonces, pues hicimos un ejercicio de concreción. Nosotros no hemos inventado nada, la rueda está inventada, pero sí hemos querido en un decálogo pues recoger los puntos que entendemos que son claves para que cuando se convoque una rueda de prensa virtual sea un éxito, ¿no? Está todo inventado, pero son cosas muy importantes. Son cosas básicas que afectan a una rueda de prensa tradicional, pero también a una virtual, ¿no? Por ejemplo, los dos primeros puntos que hemos puesto en este decálogo, el primero sin duda es que si no hay una noticia de interés o algo de interés que contar, pues no tiene ningún sentido que convoquemos una rueda de prensa o que molestemos a los medios, ¿no? O a lo mejor algo sencillo que se puede comentar con una llamada de teléfono, con un comunicado o algo que no es necesario que le programamos la agenda para alguna cosa que no tenga de verdad significación, ¿no? Importante, ¿no? Y por supuesto también que la empresa, si va a hacer esa rueda de prensa, que tenga un portavoz cualificado y que esté formado y que esté perfectamente preparado para enfrentarse a ese diálogo con los medios de comunicación, ¿no? Y en ese aspecto... Lo primero, Antonio, es que haya un hecho noticioso. Es decir, si hay que comunicar, se comunica, pero hablar por hablar no. Exactamente, que haya una cantidad de información suficientemente trascendente para convocar a los medios, ¿no? Tampoco simplemente porque tengas una noticia no justifica que convoques a los medios, ¿no? Es también un gesto hacia ellos para que pregunten, para profundizar en esa información, para aclararles dudas, y ese es un gesto que tiene que tener un win-to-win, tanto para la empresa como para los profesionales que nos dedicamos al periodismo, ¿no? Ese gesto tiene que estar justificado y tiene que ser de interés, si no luego también va a fracasar simplemente la rueda de prensa, ¿no? Y Antonio, ¿qué pasos son ineludibles para la organización de esta rueda de prensa virtual? Pues a los tradicionales que ahora entraremos en detalle, lo más importante es tener la tecnología apropiada. Para nosotros entendemos que es fundamental probar la tecnología, tener claro cómo vamos a hacerle llegar esa tecnología a los medios de comunicación, porque a lo mejor el soporte habitual que utilizamos nosotros para esto, Zoom, Teams, Webex, cualquier plataforma de esta, nosotros la dominamos, pero un medio a lo mejor que no está acostumbrado, pues puede ser un problema, ¿no? Tener muy claro esa tecnología, que esté testada, que esté probada, y nosotros recomendamos también hacer un falso directo, ¿no? Hoy en día la tecnología no solo te permite utilizar el formato como estamos utilizando ahora mismo, sino que te permite también quizá... Sí, hay un sonido ahí que se acopla un poquito. ¿Lo puedes silenciar? A ver, ¿de quién? A ver. Sí, creo. Ya está, ¿no? Creo que era... No. Que se acoplaba ahí algo de sonido, ¿no? Pues exacto. Lo que decía es que es fundamental que esa tecnología esté probada y recomendamos hacer un falso directo, ¿no? Que te permita rotular las informaciones. Es importante que siempre que el periodista sepa quién está hablando, cuál es su rol dentro de la información que estamos trasladando y que se identifique. Eso es importante, ¿no?
solo con el rotulito que te puede dar por defecto la tecnología, sino si se puede hacer un esfuerzo un poquito mayor y poner los cargos de las personas, incluso las preguntas que hagan los medios, que te dé tiempo a rotularlas, eso con un poquito de tecnología y haciendo un retardo de 3 segundos, un falso directo se puede trabajar muy bien con un equipo de postproducción detrás. Si es necesario ir un poquito más allá y desplazar un cámara al portavoz que vaya a hacer la rueda de prensa, o en cualquier escenario habitual de rueda de prensa y mandar la señal y luego ya interactuar con los periodistas. Un ejemplo que hemos visto en las ruedas de prensa que ha estado haciendo el gobierno, todos los gobiernos durante la pandemia, ¿no? Eso es fundamental. Y luego... Sí. Adelante, Antonio. Y luego los hitos claves de una rueda de prensa tradicional. Tener muy claro cuál es la mejor fecha y cuál es la mejor hora. Si convocas a los medios, piensa en los medios. Eso es algo como siempre en cualquier rueda de prensa. ¿Qué horarios tienen los medios? Ni los convoquen muy temprano porque hay redacciones que cierran tarde, ni los convoquen muy tarde porque las radios tienen que emitir los boletines informativos, las teles tienen que salir. Todo eso hay que jugar con eso. Y también medir muy bien la presión informativa. Si sabes que un martes pues hay consejo de gobierno, hay no sé cuánto y hay muchas informaciones, pues si puedes jugar con eso, si lo puedes poner en la rueda de prensa un viernes o un lunes, que a lo mejor hay menos presión informativa, mejor. Te garantiza un poquito más de posibilidades de éxito de convocatoria, ¿no? Me quedo con esa idea, Antonio. Si convoca a los medios, piensa en los medios. Exacto, eso es clave. Eso es clave. ¿Y se logra el objetivo? ¿Tiene el mismo impacto, Antonio, que se gana, que se pierde con las ruedas de prensa virtuales? Hombre, yo creo que se gana bastante. Ten en cuenta que, por desgracia, el periodismo está viviendo una situación de crisis importante, ¿no? La anterior crisis económica impactó en los medios de comunicación y esta está impactando, lo estamos viendo. Estamos viendo que donde había redacciones que quedaban 2 periodistas, que conocemos perfectamente, sobre todo los que nos movemos en este ámbito, creíamos que a menos no se podía ir, pues se ha ido a menos. No quiero citar medios, pero ya se ha cerrado una delegación de un medio importante. Hay muchos compañeros nuestros en ERTE, en grupos importantísimos. ¿Qué pasa? Que a lo mejor te queda para la redacción de economía de medios importantes, no estoy hablando de medios digitales, pues te queda una persona. Entonces, esa persona tiene para elegir 10 opciones de ruedas de prensa. No se puede desplazar a todos los sitios. Este nuevo formato te permite estar presente desde tu puesto de trabajo, desde tu domicilio, y le permite a estos periodistas que ya no pueden estar en todo sitio acceder a seleccionar ese tipo de informaciones de interés. Con lo cual, yo creo que es muy bueno para la profesión, siempre y cuando, primero, se piense en los periodistas y, segundo, se normalicen muy bien este tipo de ruedas de prensa. En el punto 4 nosotros del decálogo hablamos de que es muy importante que los medios sepan las normas que va a tener esa rueda de prensa y que la empresa que convoca siga esas normas. Si yo digo que la rueda de prensa va a durar 45 minutos y que voy a estar media hora hablando yo y voy a dar 15 minutos para los medios, que eso se respete. Que los periodistas sepan cómo tienen que preguntar, quién va a trasladar esas preguntas y el tiempo que se tiene. Y también que si... En todo esto, ¿qué espacio se le da al periodista? Como... El periodista es el protagonista, debe de ser el protagonista de las ruedas de prensa, porque si tú quieres que trasladen a sus públicos una información que tú le vas a dar, pues si te equivocas y tú te sientes protagonista en una rueda de prensa, pues te tratarán con toda seguridad peor, ¿no? Tú tienes que darle su sitio, saber que ellos tienen que analizar esa información, facilitársela de la mejor forma posible. Nosotros insistimos mucho que el periodista no solo tiene que estar convocado, sino que tiene que tener la nota de prensa, tiene que tener el acceso a la empresa, tiene que tener el acceso a su equipo de comunicación y tiene que tener el acceso a preguntar lo que considere. Si tú lo cuidas y el periodista se siente facilitada su profesión, pues independientemente va a tratar esa información por lo menos con más cariño, ¿no? Eso no invento yo nada, eso siempre ha sido así. Lo que tú no puedes es cabrearte porque un periodista entre 3 minutos tarde en una rueda de prensa o que no haya podido ir o que entre tarde. Todas esas cosas y todas esas
casuísticas que te pueden pasar, pues las tienes que tener preparadas y recordar que el periodista está haciendo un esfuerzo importante por escucharte y por analizar toda esa información que tú le estás contando, ¿no? El periodista no tiene por qué saber de aeronáutica, ni tiene por qué saber de minería, ni tiene por qué saber de tal, pero sí hay que facilitarle esa información para que la entienda, destacarle lo que tú entiendes que es más importante y más de interés general, para que luego en su medio de comunicación lo cuente de la manera más objetiva posible. Posible, ¿no? Te lo comentaba también porque desde diferentes sectores también se teme que se produzca un abuso de, de la misma, es decir, de lo virtual, y limitar un poco la presencia física, una vez que ya parece que salimos de esta primera crisis, fase de la crisis, ¿no? Y poder realizar su labor de control. Hubo muchas quejas por parte de los periodistas en el sistema empleado por Moncloa. Aquí en Andalucía todavía las ruedas de prensa se hacen en un sistema híbrido y se limita también la presencia física del periodista. Y antes de dar un poco al paso de pregunta al chat, Antonio, en tu experiencia, ¿cómo ves que ha funcionado el modelo y si crees que el periodista pues se puede hacer un abuso de este tipo de modelos pues puede representar algún problema? Desde mi punto de vista, abuso no ha habido, porque tampoco había muchas opciones más de por lo menos ser transparente con los medios de comunicación y darle la oportunidad de trasladarle la información, ¿no? Y tampoco ha habido exceso de abuso de este tipo de formatos, porque ruedas de prensa, si veíais las convocatorias de Europa Press por la mañana o de EFE, había muchísimas menos que la habitual durante la pandemia. Si durante un día pueden las empresas convocar 10, 15 ruedas de prensa en un ámbito provincial, pues había una o ninguna en la mayoría de los días. O sea, ha habido muchísimas menos ruedas de prensa y la gente no ha abusado de un formato que te hubiera dado mucha visibilidad. La gente que ha convocado este tipo de ruedas de prensa ha tenido a todos los medios, algo que antes era impensable, ¿no? Y luego sí es cierto que los medios, sí, los organismos públicos sí al principio lo gestionaron regular, pero sí se han ido amoldando a lo que demandaban los medios, ¿no? Sí es cierto que con modelo híbrido pues pueden ir algunos porque prefieren estar físicamente allí, porque la comunicación directa con los portavoces, pues para ellos es importante, pero yo creo que la tecnología te permite ahora analizar gestos, analizar todo desde tu casa, no es necesario estar allí. Entonces, si te puedes ahorrar 40 minutos de desplazamiento, ida, y 40% de desplazamiento, vuelta, pues yo creo que ganamos todos. Tú tienes ese acceso al portavoz, tienes el acceso a preguntar lo que quieras y encima, nada más que termine la rueda de prensa, estás preparando tu información. Me parece, por eso mismo, insisto, que esto ha venido para quedarse y que es bueno para los periodistas. Yo creo también, Antonio, que al final ha hecho innovar de una manera más rápida los usos y las rutinas, el quehacer informativo, ¿no? Sí, hablamos de la rueda de prensa, pero también ahora es más fácil entrar en directo, ahora es más fácil realizar entrevistas, ahora es más fácil poder departir y aclarar sobre un tema determinado. E incluso hablamos antes de la agenda de convocatoria, la agenda de Europa Press, en el que antes solo exclusivamente salía el hecho al que se convocaba, fecha, lugar y hora. Y ahora básicamente, y más en estos tiempos recientemente pasados, ahora dentro de las convocatorias también está la participación del portavoz, la participación de la empresa, la participación de representante político, también en cada uno de los webinars, en cada uno de los foros. Aquí lo que yo, no sé si coincide conmigo, Antonio, quizá hay que medir también, es decir, igual que en la física, las ruedas de prensa, había que medir el impacto en lo virtual también, porque
hay también algunas voces que hablaban alentando incluso que un webinar, una rueda de prensa virtual, no se puede convertir tampoco en el siguiente spam, ¿no? Pero que no lo sea, ya que hemos puesto en marcha también Somos Comunicación, pues que este formato tenga recorrido, claro que sí. Claro que sí. Todo lo que sea fomentar el debate, la interlocución, el diálogo y encima contando con los medios, eso es positivo, más en una sociedad democrática. Eso es lo que hay que hacer y es lo que hay que aspirar. Siempre hemos dicho que la tecnología nos iba a permitir dar esos pasos para que el periodismo pueda llegar a todos los portavoces de una forma rápida, ágil y directa, ¿no? Algo que a mí me ha llamado mucho la atención con toda esta pandemia es que la calidad de las imágenes, muchos de los compañeros trabajan en televisión, han pasado a un segundo plano. O sea, hemos visto imágenes distorsionadas con unos fondos horribles y con un sonido horrible en casa de gente interesante que tenía cosas muy importantes que contar, médicos en Estados Unidos, o sea, de todo tipo de portavoces de máximo interés, y donde la calidad de la imagen ha sido secundaria. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha primado? Ha primado el mensaje, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante de analizar y nos lo ha permitido la tecnología y este tipo de formatos. Está claro. Pues este tipo de formato también, Somos Comunicación, está abierto para la conversación, como la que estamos teniendo hoy en este primer foro con Antonio Rivero, pero también queremos que sea un punto de encuentro ejecutivo, útil y no extendernos mucho, es decir, no hacerlo interminable, sino hacerlo realmente acoplado también a la agenda que tenemos cada uno. Y también queríamos abrirlo a la participación del chat, y bien podéis tomar la palabra cada uno de vosotros, escribir alguna pregunta en el chat del grupo, o como queráis, ¿no? Antonio, creo que hemos triunfado totalmente. Triunfado aquí totalmente. Se ve que nosotros, y sobre todo los que nos acompañan, somos comunicación, y ha quedado bastante claro, pues, para aquello que se nos convocaba. Si hay alguna pregunta o algo. Cualquier cosa. Rocío, Inmaculada. Tenéis el decálogo en la página web de Extradigital y en la página web de Grayling para el que se lo quiera descargar. Y todos tenéis mi contacto por la PC para cualquier cosa que necesitéis. Ahí nos encontraréis. Pues... Yo, por mi parte, soy Inma. Hola, Inma, ¿qué tal? Inma. Hola, Andrés, hola, Antonio. Es un placer estar escuchando y estar viendo a los dos, porque igualmente. Que sois personas que tenéis mucho que aportar y que además siempre viene bien para los que estamos al otro lado de un poquito de reciclaje y un poquito de actualización de cosillas. Nosotros estoy ahora en la Consejería de Fomento. Ajá. Durante todo este tiempo hemos tenido que estar superándonos con nuevas tecnologías y demás para poder seguir funcionando. Y por eso me ha parecido muy interesante todo lo que habéis contado. Y además me he tomado apuntes, que lo sepáis. Estupendo, estupendo. Así que, Antonio, se lo pedimos. No. ¿Qué? Que estamos por pedirte los apuntes, Inma. Adelante, adelante. Pues nada más. Si tenéis alguna cosilla, alguna otra cuestión. Pues nada, muchas gracias, Rocío, que en el chat, enhorabuena, muy interesante. Cualquier otra cosilla, Pedro, nada.
Pues ha sido un gran placer. Ha sido también una inyección de motivación para este medio que nace hace un año aquí en Andalucía prácticamente, que echó a andar y que quiere ser la comunidad de todos aquellos profesionales y amantes de la comunicación y el marketing. Querido Antonio, muchísimas gracias. Te esperamos siempre. Extra Digital es tu casa y hasta siempre. Estaré pendiente de todo. Voy a responder rápidamente a una pregunta que nos hacen por aquí. Yo creo que el gran acierto del gobierno ha sido estar siempre en continuo con los medios de comunicación, ofrecer información diaria, y el gran error quizás es abusar de la información, ¿no? Yo creo que las ruedas de prensa han sido excesivamente largas en la mayoría de los momentos, pero hay que agradecer que han estado ahí todos los días y han sido transparentes e insistentes dando información. Muchas gracias, Andrés. Pues nada, hasta muy pronto y muchas gracias. Gracias, Pedro, Carmen, Patricia. Gracias a todos. Gracias a todos.